Saludo también con muchísimo gusto en este mediodía a Mariana Félix. Ella es especialista en pensiones y también directora de Proyecta Pensiones. ¿Quién más que tú, Mariana, para que podamos platicar sobre este tema tan importante que, mira, ha tenido ya muchas reacciones a través de las diferentes redes sociales? Hay quien dice, bueno, pues se vuelve a dignificar a los adultos mayores al bajar la edad de 68 a 65 como se venía manejando, el incremento también que fue anunciado por parte del presidente de aquí de manera gradual hacia el 2024, pero hay quien también piensa que esto tiene otro tipo de trasfondo. ¿Tú qué lectura le podrías dar? Así es, bueno, muchísimas gracias, Mitzi. Pues sí, como bien sabemos, en estos días, ayer, se anunció este cambio o esta propuesta de disminuir la edad que anteriormente ya se tenía, que era a partir de edad 65, cuando ya se les daba esta pensión a los adultos mayores, y ya tiene algunos años que esta edad se elevó a 68 años. La propuesta actual es regresarla a edad 65 y con esto beneficiar a más mexicanos, ¿no? A más adultos mayores. Creo que en ese aspecto es una buena propuesta, estamos beneficiando a más personas. El aumento gradual de 6,000 pesos a 2024, creo que es ahí donde, como tú bien mencionas, tiene un tinte, podríamos pensar un tinte, pues, político, ¿no? Pensando en ya las elecciones próximas, a unos meses y, bueno, más adelante, ¿no? Las de justo 2024. Entonces, en ese sentido, creo que el aumento que se está proponiendo de 6,000 pesos, aquí hay que tener mucho cuidado. 6,000 pesos bimestrales es realmente lo que ya se tenía proyectado o se tenía pensado de acuerdo a cómo está aumentando el salario mínimo, cómo están proponiendo también los aumentos de salario mínimo y también cómo está aumentando finalmente la inflación. Entonces, que no nos sorprenda ese tipo de noticias, es a lo que yo quiero llegar. Podemos pensar de alguna manera como una primer plana de disminuye la edad de 65 y lo aumentan a 6,000 pesos bimestrales. Podemos pensar que es un gran aumento y aquí es donde puede aparecer un tinte político. Sin embargo, pues no nos dejemos apantallar por esto. Esa edad ya la teníamos previamente y el aumento que se está proponiendo creo que es el aumento que mínimo se debe esperar, y tengamos en cuenta que los 6,000 pesos no son mensuales, sino bimestrales. Entonces, también para que no nos vayamos luego con la finta y pensemos que es mucho el aumento, y realmente creo que es lo que está en la mesa, ¿no? Lo que se tenía presupuestado ya. Oye, Mariana, esto me parece pues muy interesante lo que mencionas, justo la palabra que utilizas, no nos dejemos apantallar por este anuncio que pues todavía no es un hecho como tal, sino simplemente fue una afirmación o un mensaje que dio a conocer el presidente. ¿Y qué pasa cuando dice el presidente del monto que va a estar destinado, que actualmente se invierte en los adultos mayores 135,000 millones de pesos y que para 2024 estaría incrementando 370? Es decir, era algo que ya se tenía previsto que incrementara conforme a los años, de acuerdo a lo que tú nos mencionas. Así es, ya se tenía presupuestado, o más bien eso esperamos, ¿no? Los que nos estamos dedicando a ese tema de pensiones, queremos pensar que ya se tenía presupuestado, porque es algo innegable que la pirámide poblacional en México, ya no digamos en otros países, pensemos en México, está ya cambiando. Entonces, el incremento de adultos, este incremento de presupuesto no nada más está basado en el tema de un aumento en el incremento de pensión, sino también en un aumento en número de personas que ya se van a convertir en adultos mayores en los próximos años. O sea, el crecimiento de adultos mayores va a ser sustancial de aquí a 10 años, ¿no? Bueno, ya ni qué decir de aquí a 20 años, pero este presupuesto del que se menciona, creo que ya se tenía que haber tenido y simplemente ahorita se está presentando, aprovechando pues la época en la que estamos. O sea, es decir, tú sí le ves un tinte político electoral con miras del domingo 6 de junio.
Finalmente sí, porque creo que esta propuesta, como bien dices, todavía está en propuesta. Es una, se lanzó este comunicado, todavía no es un hecho y creo que es una propuesta muy pensada, es decir, ya muy analizada más bien. ¿Ok? O sea, este aumento se tenía que dar, sí, y mencionan este aumento de aquí a 3 años. De aquí a 3 años estamos hablando que es prácticamente, si hacemos números, lo que la inflación y lo que el aumento del salario mínimo nos corresponde. Entonces, por eso uso la palabra como en unos minutos anteriores, no nos dejemos apantallar por ese tipo de noticias, desmenucémoslas y veamos que es un aumento de aquí a 3 años y es un monto bimestral, ¿no? Sobre todo eso. Ahora, Pero sí, déjame preguntarte esto, porque hay algo bien cierto que podemos poner sobre la mesa. El tema de pensiones, el sistema de pensiones en nuestro país sí requiere de un cambio y sí es una necesidad que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo y quizá tomar modelos que han hecho en otros países. Esto entonces no resuelve la situación de fondo. No resuelve la situación de fondo, Mitzi. Es una realidad que nuestro sistema de pensiones ya no es sustentable ya desde hace varias décadas. Ya tenemos 24 años con un nuevo sistema de pensiones que aún así es insuficiente. Ya se cambió, ya se reformó ese nuevo sistema en diciembre pasado, en diciembre de 2020, y aún así sigue siendo insuficiente. ¿Qué es lo que se sugiere? Es un incremento de aportaciones. Ahorita ya incrementó del 6.5 que se tenía al 13.87, ya es un gran aumento. Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque casi toda la carga la tiene el patrón y además los salarios con los que se está cotizando en el mercado laboral, pues son muy bajos, ¿no? Entonces, finalmente, mientras que no haya un incremento de sueldo sustentable en varios sectores de la población, no va a ser una pensión digna la que tengamos derecho al llegar a esa etapa, ¿no? A la etapa de jubilación, a la etapa de adultos mayores. Entonces, lo que se sugiere, como en otros países de Latinoamérica, veamos el caso de Chile, es aumentar la aportación y también tener un ahorro propio, pero con condiciones que lo propicien, no como estamos actualmente en México, que a veces, que la mayoría de las personas, y lo sabemos, y más con la situación, están viviendo al día, ¿no? Sí, esto que acabas de decirme, el incremento de sueldos no es digno y son muy bajos, lo sabemos y lo conocemos bien. El presidente ha señalado, nunca antes había incrementado tanto el salario mínimo, pero me gustaría que le explicáramos a la ciudadanía y que podemos entender esta situación de que no es lo mismo que incremente el salario mínimo a que a ti te incrementen el sueldo como tal. ¿Nos podrías dar un panorama, un contexto al respecto de esto? Claro que sí. El salario mínimo, como bien dices, nunca había tenido estos niveles de crecimiento. La verdad es que hace 2, 3 años se ha aumentado muchísimo el salario mínimo y es por eso que a la par se está manejando también lo que es la UMA, la unidad de medida de actualización, para hacer algunos otros presupuestos, ¿no? Digamos, de pensiones, en el caso del ISSSTE, que ya también es un tema muy sonado, y otras cuestiones. Pero en el tema de salario mínimo, si bien aumenta el salario mínimo y el patrón como tal no te puede pagar menos de ese salario mínimo, la repercusión inmediata es que los empleados o las personas que tengan a lo mejor un salario entre 5 y 10 salarios mínimos, que es donde está el grueso de la población en México, ya no tengan un incremento como se venía presentando antes, porque la carga que esto representa, tanto en tema de impuestos como en carga social en cuestión del IMSS, es mucha. Entonces, la repercusión o la consecuencia inmediata es que las empresas opten por no incrementar sueldos, aunque el salario mínimo sí. ¿A quiénes están beneficiando? A quienes realmente ganan 1 o 2 salarios mínimos. Pero
conforme vas creciendo en salario, hay una repercusión negativa porque las empresas no están pudiendo incrementar los salarios debido a esto, ¿no? Debido a este gran incremento que a lo mejor no se ha tenido el análisis tan profundo como se debería hacer a largo plazo, ¿no? Ahorita sí está muy bien que se incremente el salario, pero ¿qué implicaciones tiene? Sí, yo he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente que me dice, oye, pero pues si está incrementando el salario mínimo y que nunca antes había visto esto, por lo menos esto nos lo dicen nuestras autoridades, ¿por qué no lo veo reflejado en tener un mejor estilo de vida? ¿Por qué no puedo tener también un poder adquisitivo mucho mayor? Cada vez nos alcanza para menos. Es una situación complicada la que estamos viviendo. Así es, Mitzi, como bien lo decimos, en el día a día no se percibe ese aumento de salario debido a esto, debido a que muchas empresas no están reflejando, no están incrementando los salarios y te digo, va en función de cuánto estés ganando. Desafortunadamente todavía tenemos mucha población que está ganando 1, 1,5, 2 salarios mínimos. A ellos sí se les refleja porque no pueden ganar menos de un salario mínimo, pero los que están un poco arriba no tienen reflejado este aumento, no lo ven ni en su estilo de vida, no lo ven ni en su bolsillo, el súper cada vez les alcanza para menos con lo mismo y bueno, pues es algo que desafortunadamente sufrimos las familias mexicanas. Pero tú mencionabas, los patrones no están pagando más, pero también decías acerca de las aportaciones en cuanto a las pensiones, casi toda la carga la tiene el patrón y si no está recibiendo también el patrón incentivos, eso también es la otra cara de la moneda que no se puede dar para adelante. Exactamente, este aumento va a ser también gradual, sin embargo sí, todo el aumento lo tiene el patrón, van a tener ahí que hacer algunos ajustes, pero sí, aún así es insuficiente, como mencionaba anteriormente, y hay que ver la manera en que se logre un sistema de pensiones sustentable a largo plazo y también la manera en que los ingresos de los mexicanos mejoren para poder hacer un ahorro propio. Y que esto complemente la pensión llegado el momento. Te agradecemos estos minutos. Muchas gracias, Michi, a ustedes, muchas gracias. Así es.